Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de la serie Leemos la Biblia en un año. Agradeciendo siempre a la editorial Holman por permitirnos y apoyar la serie Leemos la Biblia en un año. Estamos leyendo la Biblia de editorial Holman de tipografía 16, muy legible. Y tenemos aquí la Biblia de estudio para mujeres de editorial Holman. Gracias también a la editorial CLC por apoyar la serie Leemos la Biblia en un año. CLC, que significa Centros de Literatura Cristiana, que están en Colombia y múltiples países del mundo. Muchas gracias por apoyar la serie mes a mes. Gracias también a la editorial Portavoz, teniendo aquí la Biblia devocional Mujer Verdadera. Gracias por apoyar la serie Leemos la Biblia en un año, a la editorial Portavoz. Hoy vamos a leer el capítulo 5, 6 y 7, inclusive, del libro de Levítico. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y meditación de tu palabra. Ayúdanos a comprenderla, a asimilar el contenido y también a comprender el amor por tus mandamientos desde el punto de vista de lo que tú enseñaste allí, Señor. Te presentamos nuestro corazón, Dios, como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Dios, te ruego que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así, leemos el capítulo 5, que sigue hablando de los sacrificios y las ofrendas. Dice así: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, y si después llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios para hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no hubiere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y fíjense cómo aquí 2 tórtolas o 2 palominos, fíjense cómo aquí se da que si la persona no tiene dinero o no tiene ganado, puede traer lo que era mucho más económico, que era 2 tórtolas o 2 palominos, ¿sí? Así, de esa manera, podía cubrir su pecado a través de presentar aves que eran mucho más económicas para adquirirlas y traerlas a Jehová. Por eso se cree que Jesús y sus padres, mejor dicho, cuando hablo de padre quiero decir María su madre y José el esposo de María, cuando presentaron la ofrenda para presentar al niño Jesús, presentaron 2 tórtolas o 2 palominos. Por eso se cree que su estado económico era de clase media baja. Así se cree, ¿sí? En base a estos textos paralelos con esta información. Dice el versículo 8: y los traerá el sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo. Y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió, y será perdonado. Mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina para expiación. Que acá ya estamos hablando de alguien de clase baja, que podía tener por lo menos, allí, una 10ª de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues al sacerdote,
Y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado. Y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. El resto queda como alimento para el sacerdote y su familia. Ofrendas expiatorias es el título del versículo 14. Dice así: Habló más Jehová a Moisés diciendo: Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en siclos de plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, él es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción, y ciertamente delinquió contra Jehová. Capítulo 6 sigue en el hilo conductivo de la lectura. Dice así: Habló Jehová a Moisés diciendo: Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare, y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello que sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a aquello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de las cosas en que suele ofender. Dice ahora leyes de los sacrificios, versículo 8. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: Manda a Aarón y a sus hijos y diles: Esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá canzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y este versículo es un versículo emblemático que viene a continuación, que es el versículo 13 del capítulo 6, y dice: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Fíjense cómo el lugar del holocausto, el lugar donde se iban a ofrecer las ofrendas, el lugar tenía que estar siempre con el fuego continuamente encendido. Ese lugar de entrega, ese lugar de sacrificio, ese lugar de muerte para sustitución. Bueno, de alguna manera viene a simbolizar en nuestra vida
la continuidad de una entrega, de una rendición al Señor, de una entrega total nuestra al Señor, de darle al Señor siempre nuestra vida, nuestro corazón, nuestros planes, que sean sus planes, siempre. Por eso me gustaría mucho que pongas en el comentario: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Así literalmente como dice el versículo 13, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y allí te decimos: Señor, ayúdanos a que siempre sea así, a que siempre nuestra vida esté ligada al sacrificio de todo nuestro ser continuamente, ¿no? Como dice el libro de Romanos, dice: presentaos, ¿no?, delante del Señor como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es nuestro culto racional, ¿no? De esa manera, continuamente el fuego debe estar encendido, nuestra comunión con Dios debe estar encendida. Y dice el versículo 14 en adelante: esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová en el altar, y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Y el sobrante de ella lo comerán a Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerá en lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura. La he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocare en ellas será santificada. Habló también Jehová a Moisés diciendo: esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos. La 10ª parte de una efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se preparará con aceite, frita la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Jehová, toda ella será quemada. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá. En lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado. Y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre lo cual cayere en lugar santo. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con agua. Y todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario, al fuego será quemada. Y así, siguiendo el hilo conductivo de la lectura, leemos el capítulo 7 y capítulo final de la lectura de hoy. Versículo 1 dice así: asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa, es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociarán su sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová, es expiación por la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo, es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán, será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Recuerden que la piel también era un medio para vender, para tener una cuestión comercial, pero también para vestir.
vestirse, podía utilizarse como ropa también en el caso, de algunas cuestiones, ¿no? Y dice así: asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela será del sacerdote que lo ofreciere, y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. De toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida, no dejarán de ella nada para otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare, lo comerán al día siguiente, y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemada en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 23, habla a los hijos de Israel diciendo, ninguna grosura del buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura del animal muerto o la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Porque cualquiera que comiere grosura de animal del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Y esto de cortada de entre su pueblo sería semejante a expulsada de la congregación. No sería más reconocida como parte del pueblo de Israel. Era algo muy importante. Realmente en esta época lo que quería Dios es crear conciencia de santidad y de compromiso con la limpieza y la consagración del pueblo frente a las ofrendas que ofrecería Jehová, porque esta era su modo de relacionarse con él. De esa manera es lo que él quería que lo hicieran. Versículo 26. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitáis, ni de aves ni de bestias. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada entre su pueblo. Habló más Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como un sacrificio mecido delante de Jehová, y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y fíjense, la parte de las costillas, que sería el pecho, iba a ser parte de un alimento para ellos, como un asado, ¿vieron? Un asado para ellos, para alimento, esa carne, con el pecho. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel.
Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová, lo cual mandó Jehová que le diesen, desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel, como estatuto perpetuo en sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Y hasta aquí la lectura de este video. Llegamos hasta aquí y vemos cómo sigue avanzando las cuestiones de las leyes y de las normas en los rituales y las ofrendas y holocaustos a Jehová, sea cual fuere su intención o su objetivo de acuerdo a su nombre. Le damos muchísimas gracias a todos ustedes por seguir fieles y organizándose así como yo para cada día poder leer la palabra del Señor e ir avanzando en nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa de Génesis a Apocalipsis en un año en versión Reina Valera 60. Gracias le damos a la editorial Holman, leyendo la Biblia de editorial Holman y teniendo en este caso la Biblia de estudio para mujeres en este video. Le damos gracias por apoyar la serie Leemos la Biblia en un año. Gracias también a la editorial CLC, Centros de Literatura Cristiana, por apoyar la serie Leemos la Biblia en un año desde Colombia y en múltiples países donde hay sucursales de sus distribuidoras cristianas. Gracias también a la editorial Portavoz, teniendo a mi lado la Biblia de estudio, la Biblia devocional Mujer Verdadera. Gracias a la editorial Portavoz por apoyar la serie Leemos la Biblia en un año. Muchísimas gracias. Y no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!